Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. La palabra de Dios nos cuenta el caso de un hombre ciego de nacimiento llamado Bartimeo. En una oportunidad, escuchando que Jesús venía por el camino, él empezó a exclamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese término, hijo de David, se refería al Mesías. En otras palabras, Dios hecho hombre. Cuando él creyó en la divinidad de Cristo, Jesús lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué quieres que yo te haga? Y él le dijo que reciba la vista. Si este hombre hubiese creído que Jesús era un hombre común y corriente, no le hubiese pedido que le sanase de su problema de nacimiento, porque ahí solo Dios tiene la respuesta. Este hombre creyó que Jesús es Dios, y esa es la clave, esa es la llave para ti y para mí. La fe en Jesús como Dios es lo que a ti te habrá de dar la oportunidad para que conozcas grandezas en tu vida. Por eso la Biblia nos dice en Juan capítulo 14, versículo 7 en adelante, dice así: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Conocer a Jesús es conocer a Dios. Por eso vemos aquí en el versículo 7, cuando Jesús dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es: yo soy Dios. Ustedes me han visto a Dios. La idolatría ha sido la antítesis a lo largo de toda la historia para poder opacar la imagen, la grandeza de Dios. Denigrando la naturaleza de Dios, han dicho que esos dioses falsos es una representación del Dios verdadero, lo cual eso es una abominación. Por eso la Biblia prohíbe hacerse imagen de Dios aquí en la tierra. La idolatría, como también aquellas personas que de alguna manera han hecho uso falso del nombre de Dios para sus propios proyectos y propósitos a través de las distintas religiones, haciendo sentir que el Dios de ellos es el mismo del Dios de la Biblia, lo cual es incierto. ¿Por qué razón? Porque la imagen del Dios verdadero es Cristo Jesús. Y si se quiere representar por otras formas o maneras, estamos entonces en el error, lo equivocado. Entonces Jesús es la revelación misma de Dios, y nadie puede conocer a Dios sino que la revelación misma de la naturaleza y carácter de Cristo revela la esencia de Dios mismo. De ahí que entonces, cuando nosotros estamos necesitados de una intervención, de un milagro de Dios, Dios va a pedir nuestra orientación de fe en la manera correcta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún existe resistencia a aceptar a Jesús como la revelación de Dios mismo. Cuando Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa resistencia la vemos dentro de la misma iglesia. Oigan lo que dice el versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estamos hablando de un hombre que era parte del grupo de los 12 apóstoles. Lo mismo pasa hoy en día. Dentro de la misma iglesia, muchos no creen hoy en día que Jesús es Dios. Y eso realmente es gravísimo. Eso nos limita a poder recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. La incredulidad acerca de la unidad de la Trinidad es lo que está trayendo muchas limitaciones y fracasos en nuestra vida.
Pero las evidencias de esa unidad, vean lo que dice este versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos aquí esa revelación de la naturaleza de Cristo, y las evidencias de esa unidad están en dos grandes revelaciones. Una es la palabra y luego las obras de Dios. Por eso Jesús dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Se da cuenta? Vemos cómo la unidad entre el Hijo y el Padre, y es el Padre que estaba dando las palabras. Todo lo que Cristo habló venía del Padre. Entonces, las Escrituras, el Evangelio, es una revelación misma de Dios que nos da evidencia de quién es el Señor. Pero también las obras de Dios revelan lo que Él es. Por eso dice aquí la Escritura, versículo 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todos los milagros que Jesús hizo estaban dando clara evidencia de su naturaleza. De ahí que la fe en la divinidad de Jesús es la fuente de autoridad y poder. Si tú y yo queremos mayor nivel de autoridad y poder, necesitamos poner nuestra fe en Cristo, que Él es Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde obtenemos la autoridad para hacer los milagros. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y además de eso, nos da no solamente autoridad para los milagros, pero aún más portentosos por la mediación de Cristo, cuando Él dijo: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto entonces nos lleva a hacer el ejercicio de la autoridad que está fundamentada en la fe en Jesús, que Él es Dios, por medio de la oración. Por eso Jesús dijo: y todo lo que pides al Padre en mi nombre, es decir, si yo creo que Jesús es Dios y lo pido en nombre de Jesús a Dios el Padre, Jesús es quien hará el milagro que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque Él dice: lo haré. Jesús dice: lo haré. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza que Jesús es Dios, marcará la diferencia en la intervención de Dios en nuestra vida. Y que el propósito de los milagros, en síntesis, es lo que Jesús dice: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué Dios quiere hacer esos milagros? Para que Dios sea puesto en alto en medio de tanta mentira sobre la faz de esta tierra. La fe en quién es Jesús es la llave de la intervención de Jesús con sus milagros para tu vida y mi vida. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe que Jesús es Dios. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.